Hola, ¿se escucha? Sí, Juaco. No se escucha el ruido del aire, ¿no? No. Me parece que estamos. Ah, no. Hola. Hola, Hola, ¿cómo andas, Tula? ¿cómo van? Bien, bien. Acá en casa. ¿Está todo pronto? Sí, sí, Todo todo. pronto, chula. Dale. Buenazo, suerte. Gracias. Gracias.
Ariel, buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Ariel? Estamos unos minutitos más, somos 21, recién son 10:30 en punto. ¿Querés que vaya poniendo la carátula? Sí, a Dale. ver, para que... Ahí deberías estar habilitado. Dale. Ahí está, se ve muy bien. Ahí hice yo. ¿Se ve, Ariel? Se ve perfecto. Bárbaro. Unos minutitos. Dale. Y 35 en punto empezamos. Ahora un par de minutos.
Bueno, buen día a todos. Es un gusto verlos de vuelta. Le damos la palabra de bienvenida entonces a los doctores Joaquín Vázquez, Rafael Grassi y Gonzalo Peluso, que nos van a traer un caso del Hospital Maciel. Así que bueno, adelante, muchachos. Buenos días para todos. Para los que no me conocen, soy Joaquín Vázquez, residente de segundo año del Hospital Maciel. Y bueno, con los compañeros que ya nombró el profesor Ariel Durán, vamos a presentar el siguiente caso clínico, que fue un paciente que se vio interdisciplinariamente a partir del equipo de la Policlínica de Hipertensión Pulmonar del hospital, con especialidades de cardiología, neumología y también participaron también los hematólogos del hospital. Es un hombre de 27 años, procedente de Brazo Oriental en Montevideo, que vive solo, trabaja como reponedor en un supermercado. Como antecedentes personales, es un diabético tipo 1, insulino requiriente, con diagnóstico en la adolescencia, con un mal control de su enfermedad, que le requirió múltiples ingresos a emergencia y CTI por descontroles metabólicos. El paciente tiene una mala adherencia al tratamiento médico higiénico-dietético. Él relataba que por lo menos estuvo, no sé, 200 veces, capaz que exagerado, pero probablemente real, por la diabetes en la emergencia. En el 2003 se presentó una tuberculosis pulmonar unilateral a derecha con una cavidad que recibió tratamiento médico completo. Y bueno, a destacar por la historia que no tiene antecedentes familiares de cardiopatías, ni de enfermedades pulmonares, ni de coagulopatías. Para presentar los antecedentes de la enfermedad actual, armamos la siguiente línea de tiempo. Bueno, en diciembre del 2013 se le diagnosticó tuberculosis pulmonar en el Hospital Pasteur, que era en el centro donde se atendía el paciente y donde recibió toda la asistencia hasta este año que nos pusimos en contacto con él. En enero del año siguiente, pero un mes después, en la valoración por un soplo cardíaco se le hace un ecocardiograma que visualizó una masa móvil en la pared lateral de la aurícula derecha que protuía hacia el ventrículo derecho, y se planteó una endocarditis infecciosa. Se hace terapia antibiótica con pobre respuesta para la masa, por lo que se decidió realizar una cirugía cardíaca para resección de la masa. De la anatomía patológica del material, evidenció un material cruórico, un ecocardiograma posterior normal. De ahí se va sin anticoagulación al alta y retorna al Pasteur en febrero de 2014 presentando un TEP bilateral que requiere ingreso a CTI. Se le hizo tratamiento con heparina bajo peso molecular al alta porque tenía dificultad para establecer valores de terapéuticos con la warfarina por el tratamiento para tuberculosis. En ese momento ya tenía un ecocardiograma transtorácico que evidenciaba elementos de hipertensión pulmonar y un ventrículo derecho dilatado con una PSAP de 46 milímetros de mercurio. El paciente abandona el tratamiento anticoagulante con Clexane. En mayo de ese año reingresa también a CTI por un TEP bilateral que se hizo tratamiento con heparina no fraccionada, que tiene como complicación una hemoptisis amenazante que requirió la embolización. Del procedimiento destaca el hallazgo de al parecer, una malformación arterial con la brónquica derecha e izquierda patológicas, con intercostales patológicas también. Todo esto lo tenemos del resumen de la atención en el Pasteur. El paciente nuevamente abandona la heparina bajo peso molecular, que se le fue indicada al alta, y desde entonces que el paciente no recibe anticoagulantes. Ustedes me cortan o si me quieren preguntar algo. No, continúa, por favor. Perfecto. Vamos en antecedentes, sí. Bueno, de la enfermedad actual. En valoración preoperatoria por una cirugía no cardíaca, que era una cirugía de patología anal benigna, de bajo riesgo, el paciente relata
una disnea de esfuerzo habitual, clase funcional 2, 3, de larga data, sin disnea paroxística nocturna, sin disnea del decúbito, sin angor concomitante, sin palpitaciones ni episodios sincopales. Al examen físico presentaba, bueno, estaba lúcido con buen estado general, euneico, apirético, con normotenso, piel y mucosas normocoloreadas, bien hidratado y perfundido, sin lesiones. Del examen físico cardiovascular destacaba un latido sagital a la palpación, un ritmo regular de 90 ciclos por minuto con un R2 aumentado en foco pulmonar, con un soplo sistólico en el foco tricuspidio de leve intensidad, 2 en 6, que aumentaba con la inspiración profunda. También destaca del examen que se ocultaba hacia el hemitórax derecho un soplo sistólico que irradiaba hacia dorso, con una intensidad de 3 en 6. Sin reflujo patoyugular, sin ingurgitación yugular, con edemas en miembros inferiores perimalleolares. En el examen físico pleuropulmonar, el MAB está conservado bilateralmente, sin estertores, saturando el 97% al aire, pero con una desaturación al esfuerzo. De esa valoración se le realizó un ecocardiograma transtorácico que presentaba elementos de hipertensión pulmonar severa, por lo que es derivado a la policlínica de hipertensión pulmonar del hospital, que es recién cuando tenemos contacto con el paciente nosotros. Esto también anecdótico fue en realidad en el momento de abril, marzo del máximo de la pandemia, entonces se postergó un poco el inicio de la atención del paciente porque era algo más para coordinar el ingreso, para valorarlo y hacerle estudios, hasta hace relativamente poco, que se ingresó para estudiar. Bueno, hasta este momento, planteos y cómo iniciarían el estudio de este paciente. Bueno, a ver, se otorga la palabra. Levante la mano ahí, por favor, que quiera comentar hasta ahora. Historia muy, muy prolijamente contada y documentada. Gracias. A ver, le damos la palabra al doctor Rivara Capocasale. Hola, buen día para todos. Bueno, en cuanto a los planteos, la hipertensión pulmonar está documentada, eso no vamos a ahondar, y creo que con la historia que tiene el paciente, una historia de trombosis del lado derecho, de TEP recidivante documentado y tratado, no sé por qué ingresó a CTI, pero supongo que tendría insuficiencia respiratoria. No sé si en algún momento, en todos sus ingresos, se le hizo en algún momento trombolíticos. Parece que no. Me parece que no. Me parece que este paciente, digamos, el planteo inicial de su hipertensión pulmonar es la existencia de una tromboembolia crónica, así como el desarrollo de sus arterias brónquicas, etcétera. Me parece que corresponde todo a la misma enfermedad. Me parece que es un hecho, digamos, que hasta motivó una cirugía cardíaca, en el cual se hizo el diagnóstico de que lo que había era trombosis del lado derecho. A pesar de eso quedó sin anticoagulación, lo cual creo que debería haber sido contemplado en forma fuerte desde el punto de vista clínico. Y bueno, en cuanto a la paraclínica, creo que el primer paso es mirar el electrocardiograma, que, bueno, no voy a decir lo que uno espera encontrar, sino que me gustaría ver el electro y que alguien lo comentara. Andrea, por ejemplo, que estaba con ese tema. Me parece muy bien. A mí me encantaría ver una placa de tórax y ver el motivo de esto. Lo que no se dijo, que se debería haber dicho al principio, si es obeso el paciente. Realmente los diabéticos tipo 1 no son, pero digo, por el motivo por el cual, y ver un Doppler de min venoso en miembros inferiores, a ver si vemos el origen de esto, por lo importante, más que el hecho en sí, que ya sabemos que tiene hipertensión pulmonar, es por qué lo está haciendo y de dónde vienen esos coágulos, ¿no? Le damos la palabra a Pasos Villamil.
Buen día para todos. No, lo que yo quería comentar es que este paciente tiene un problema importante y es en asumir sus enfermedades, ¿verdad? Eso me parece un aspecto a tener en cuenta, ¿verdad? Para intentar corregir, ¿verdad? Porque su diabetes le ha llevado, es cierto que muchas veces el tipo 1 es difícil de controlar, ¿verdad? Pero no, mal controlada su diabetes, con múltiples ingresos, y ahora con esta clara indicación de anticoagulación no ha cumplido con el tratamiento. Entonces creo que hay que, no sé, poner foco en ese aspecto. Sí, de acuerdo. Me pide la palabra de la cátedra de neumología, pero le damos la palabra, me gustaría que diera su nombre también, por favor. Buen día. Sí, soy Gabriela Pascal, que estoy acá con los neumólogos y con la doctora Chao. ¿Qué tal? Yo vi a este paciente en marzo, cuando empezaba la pandemia, que lo derivaron a la policlínica, y claro, un paciente grave, como decía muy bien Arturo, con una diabetes poco controlada, también es cierto que siendo adolescente con una diabetes tipo 1 ya es y que va a tener una evolución tórpida, no solo en la diabetes, sino en lo respiratorio, que ha tenido varios episodios embólicos, tuvo hemoptisis, múltiples ingresos a CTI. Entonces se planteó fue como cuando fue la operación. En realidad la duda que nos quedaba en cuanto al origen de la hipertensión pulmonar, como él era un ex-beca y había tenido hemoptisis también, que no tuviera algo respiratorio asociado, o más secuelas respiratorias, o si no, claramente lo tromboembólico crónico. Y bueno, eso. Yo me gustaría ver, bueno, lo que ya fue dicho, una electro, una placa, y después vemos y un Doppler de miembros inferiores, y después vemos cómo seguimos. Perfecto. Solo para contestar lo que decía Arturo, que obviamente es recontra importante, es un paciente que su sostén social, digamos, familiar, es bastante, bueno, complejo, no tiene como mucho apoyo familiar, tiene una madre que vive en el interior y en realidad acá quedó con el padre que en realidad no tiene mucha relación, entonces en realidad está bastante solo, o estuvo bastante solo siempre como para encarar su enfermedad. Igualmente, obviamente, ¿no? Que con mala adherencia a los tratamientos propuestos. Sigo. Sí. Ahí se ven. Sí, léelo, por favor. Para que pongo también las precordiales. Vamos a volver para atrás. Ahí va. Bueno, empezamos por ahí y después vemos las precordiales. Dale. Todo Bueno, un D2 en todas las... sí, el de abajo, En todas, ¿no? el de abajo sí es un D2 largo, digamos. Ok. Bueno, se evidencia un ritmo sinusal a 75 ciclos por minuto, con una onda P que es normal, con un PR de aproximadamente 160 milisegundos. El eje eléctrico en el plano frontal es de más 110 grados aproximadamente, o sea, un leve desvío hacia la derecha. En el plano horizontal tiene una rotación antihoraria marcada, con una R significativa en B1, o sea, la transición, digamos, del eje en el plano horizontal es previa. El QRS es de aproximadamente 100 milisegundos, y se observa en la repolarización la inversión de la onda T de manera asimétrica de B1 a B4 como elemento de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Y también destaco la presencia de onda S en B6 y en D1.
¿Y la R de B1? Sí, la mencioné. Una R recontra significativa, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el diagnóstico? Ah, de hipertrofia del ventrículo derecho. Ah, bueno, está. ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, yo... Adelante, Álvaro. Tiene, digo, varios elementos, los que nombró Joaquín básicamente, son todos elementos, digamos, de hipertrofia ventricular derecha sobre carga sistólica. Tiene la inversión de las ondas T tanto en la cara anterior como en la cara inferior, son dos criterios, el desvío del eje a derecha, la R predominante en B1, de más de 6 milímetros, y tiene un patrón S1 Q3, no de algo agudo, sino de algo más crónico, y tiene R en D1, R en D2, S en D1, S en D2, y le faltan D3, lo que terminaría de completar el patrón llamado patrón pulmonar. Y tiene voltajes negativos, tiene Q inicial en ABR, con una R, digamos, que más o menos es el QRS es isodifásico. Es decir, tiene todos los elementos habidos y por haber de una hipertrofia ventricular derecha bastante prominente. Bueno, muy bien. ¿Tenemos una placa? Tenemos. ¿Eso? Muy bien. Oh, qué interesante. Documentala tú primero, por favor. Dale. Bueno, de la técnica, nada, destacar que es una buena técnica. De la silueta mediastinal, empezando por el borde izquierdo, destacar el aumento de la arteria pulmonar, sobre todo en relación con la aorta. Está marcada la diferencia. No parece que esté aumentado, estoy hablando del frente, ¿no? El índice cardiotorácico. A nivel del borde derecho no se evidencia, por lo menos no veo yo un aumento marcado de la aurícula derecha. En el perfil se ve claramente la relación del ventrículo derecho con el esternón, que está en estrecho contacto, y también en la altura, que ocupa la silueta cardíaca más de la mitad, o por lo menos 2/3 de lo que es la altura del esternón. Están diciendo que se escucha muy bajito, y yo también. Se escucha, pero muy bajito. Perdón, la leo no. Que del borde izquierdo del mediastino, ¿se escucha ahí? Sí, bajito, pero se escucha. Bueno, que se observa el aumento de la arteria pulmonar marcado, en comparación con la arteria aorta, está claramente aumentada de tamaño. Que en realidad el índice cardiotorácico está conservado, no parece que haya aumento de tamaño de las cavidades izquierdas. En el borde derecho tampoco veo auriculomegalia derecha, ni aumento del tamaño. También destaco del hilio pulmonar derecho el aumento del tamaño, y que están como hipercongestivos y podrían estar con un poquito de oligoemia periférica. Del perfil, que el ventrículo derecho está en estrecho contacto con el esternón, como un índice de aumento del tamaño del ventrículo derecho, y que en altura ocupa por lo menos 2/3 de la altura del esternón. Y bueno, también no lo mencioné, pero destaco también los elementos, los materiales quirúrgicos en el esternón. No sé si alguien quiere mencionar algo más. Sí, Rivara. Una pregunta, vos dijiste que del borde izquierdo, yo no entendí bien, lo que se ve es un botón aórtico desplegado. No, que es lo que se ve es
el tronco de la arteria pulmonar. Ah, está, perfecto. Fui yo el Sí, que sí. escuché mal, perdón. No, que en comparación con el botón aórtico es bastante superior en tamaño. Exacto. Perfecto, no. Digo, Entendí mal yo, perdón. una placa siempre lo primero que hay que hablar es de la técnica, ¿no? Brevemente. Es una placa que está bien centrada, está bastante penetrada, lo cual hay que tener en cuenta, se ven todas las vértebras, tanto en el perfil como en el frente, y eso puede mascarar cuando estamos viendo estructuras finas, podemos no verla, ¿no? Porque después, hablando del contenido, el mediastino claramente, la dilatación de la arteria pulmonar es tan grande que oculta lo que ustedes dijeron recién, ¿no? Oculta el botón aórtico. Y hay una congestión iliar pulmonar con dilatación, seguramente de su calibre muy grande, pero el exceso de voltaje, ya como dije que estaba demasiado penetrado, puede mascarar, no ver. Uno lo ve así vista de lejos, parece que tuviera oligoemia periférica, ¿no? Pero ojo, cuando el voltaje de la placa es muy alto, eso puede estar enmascarado. Lo más interesante de ver es si el aumento de contacto con el esternón. Así que, bueno, si alguien quiere agregar algo más. Acá Arturo Pasos hablaba algo interesante, que decía el aire debajo del ventrículo izquierdo por crecimiento del ventrículo derecho. Es interesante, es un signo relativamente poco frecuente de ver porque es como que lo levantara, ¿verdad? Bueno, sigamos. Una cosa, un detalle puede ser. Sí. No, que está la gente de neumología, a mí me da, no sé qué opinar, pero otro aspecto, ¿verdad?, que me gustaría que hicieran algún comentario al respecto, es la división dicotómica bien simétrica de las arterias que tiene la placa, ¿verdad?, a diferencia que permite identificar que son arterias y no venas, que la vena tiene una forma diferente, va recibiendo de alguna manera, para distinguir la vena en relación a la imagen radiológica esta, para poder discriminar las arterias y las venas de la placa, ¿verdad? Cómo la arteria se va dividiendo dicotómicamente, bastante simétrica, y las venas tienen una distribución diferente. Era eso que quería mencionar. Correcto. Le voy a la No palabra a sé la si hay alguien. doctora Chavo, no sé, de la Policlínica del Maciel. Tienen la palabra. No se escucha, Gabriela. Sí, es una placa típica de un paciente con hipertensión pulmonar severa, con una aorta inconspicua. Se dice que es una aorta chiquitita, que queda llamativamente, la aorta inconspicua sería esta. Se corta, Gabriela. No sé si lo... no. Y se ve el arco. Seguimos. No, está bien. No se escucha nada, Gabriela. Vamos a seguir porque no estamos pudiendo escuchar. Si se puede mejorar algo, darle soporte de internet con el celular a la computadora, a la laptop, por así, si no, digo, vamos a tener que seguir. Perfecto. Sigamos. Ahí está, muy bien. Bueno, de la paraclínica que se le hizo al paciente al ingreso, obviamente se hizo mucha paraclínica, pero nada, para destacar de todo, porque mucho fue negativo, de poco valor, una hemoglobina glicosilada de 12,6, con glicemias que variaban entre 2 y 3 durante la internación, una TSH normal. Y bueno, luego de lo que es lo que fue el paneo para la identificación de una coagulopatía o de la etiología del trombo,
todo lo que fue el paneo inmunológico y de coagulopatías hereditarias fue negativo. ¿Tá? Sí, ya veo todos. Muy Como bien. está factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, antitransglutaminasa, todo Sí, negativo. Luego, factor 5 de Leiden. sí. ¿Tá? Bastante habitual que sea todo negativo, ¿no? Le voy a dar la palabra a la doctora Andrea Simeone. Hola Andrea, ¿cómo estás? Ahora. Parate que, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Espérate un poquito que va a hablar Pablo Saurián, primero que está acá conmigo. ¿Cómo andan mis queridos amigos? Muy bien, gracias. ¿Podrás ponerme la placa de tórax? Claro, ¿cómo andas, Pablo? No, excelentemente bien descrita la placa. Lo que yo quería agregar, me parece, son dos pequeños aspectos. Uno, que a pesar de tener una tuberculosis pulmonar, no tiene grandes secuelas, pensando en otros factores que podrían haber incidido en su desarrollo de hipertensión pulmonar. Esto habla a favor de que es todo tromboembólico, evidentemente. Y otro criterio de hipertensión pulmonar que acá se ve demasiado bien, es la rama inferior en el ilio derecho, la que va al lóbulo inferior derecho, que es enorme. Y en general cuando es de más de 1 centímetro de diámetro, habla de hipertensión pulmonar. Y aparte de todos los criterios que dijeron y que los tiene todos, ese criterio es muy fácil de ver en este paciente y también está a favor claramente de hipertensión pulmonar. Simplemente era agregar ese detalle radiológico. ¿Y no les parece amputado el ilio izquierdo? Y puede ser, lo que pasa es que queda medio oculto por la imagen cardíaca, pero es muy probable, pues es mucho menor que el que se ve del otro lado, evidentemente. Fíjense con respecto a lo que están hablando ustedes ahora, en el perfil, atrás del corazón, hay una rama Sí. hacia Es ese una costado. pulmonar enorme, seguramente. Sí. No sé los neumólogos si tienen para aportar algo más, justo se les cortaba mucho cuando hablaban. Sí, no se escuchó. Poli de neumología no se escuchó. No sé si pueden reforzar con los datos del celular de alguien. Si no, bueno, Andrea quería decir algo también que está ahí contigo, Pablo. Sí, no, lo que a mí me interesaba es un poco, este paciente es sumamente interesante y tiene me parece que muchas aristas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Ariel, que más allá de que todos los resultados han sido negativos, obviamente el paciente, me parece que hay que insistir con el tema de la trombofilia, porque no todo el mundo se opera de un trombo en la aurícula en un paciente joven, como ya sucedió con este paciente, más allá de que además tiene claramente demostrado desde todo punto de vista la tromboembolia pulmonar crónica. A mí lo que me interesaba, Joaquín, era de repente ya con estas evaluaciones hechas, esta primera paraclínica que mostraste, reevaluar un poco la semiología que describiste en el examen físico, que me parece que es interesante. Bien. Lo vuelvo a poner. Ahora que ya tenemos todo eso, está del latido sagital como elemento clínico de la hipertrofia del ventrículo derecho, el ruido 2 en el foco pulmonar, y bueno, ese soplo que parece ser de insuficiencia tricuspidia, con un aumento en la inspiración, o sea que como elemento de soplo de cavidades derechas, y bueno, también quedaba ese ruido, soplo que se escucha mismo cuando íbamos el examen pleuropulmonar, seguíamos escuchando un soplo que llegaba hasta ahí, que bueno, queda todavía por ver bien a qué se debía. Y bueno, luego que en realidad no tenía como elementos de descompensación aguda.
pero sí como mucho crónico. Acá alguien había preguntado que estaba, digamos, algo concertado por el soplo ese en emisoras de derecho. ¿Se puede decir a qué altura de emisoras de derecho? Puede ser hasta en la espalda, no sé. ¿De emisoras de derecho en dónde? O sea, era bien en la cara lateral del tórax y se radiaba hacia dorso también, en la base, digamos. Correcto. A ver, Rivara. Sí, una pregunta, digo, creo que una posibilidad, porque es difícil de explicar, ese soplo no es de origen cardíaco, es Claro. decir, entonces probablemente sea un soplo de origen vascular. La pregunta es que ya con estas hemoptisis y con el hiperdesarrollo que tiene de la circulación brónquica, si esos no podrían ser shunts significativos que dieran soplo. Es una pregunta para los neumólogos. Ellos estaban tratando de mejorar su señal de internet. O para el que quiera contestarla, digo. Hola. Sí, pero Álvaro, yo me gustaría contestarte, pero tendría que ser un soplo sistodiastólico, si fuera un soplo de fístula. Sí, es verdad, pero viste que a veces no es tan fácil de escuchar. A ver, no sé si Gabriela Pascal quería intervenir. Sí, eso fue lo que pensamos en un momento, es como un soplo suspendido en dorso, parecido sí, a una fístula, más leve que la ocultación de una fístula, que eso fue lo que escuchamos cuando lo vimos al paciente. Creo que bueno, que sería bueno capaz avanzar un poco más en los estudios diagnósticos. ¿Cómo fue la cronología? ¿Ese soplo se sabe si existía antes de la embolización de las arterias brónquicas? No, No, porque no nosotros era. tomamos contacto con él ahora, hace unos meses, digamos. Y no está descrito en la Y no está descrito en los secretesos de las internaciones previas, no está descrito, fue como un hallazgo de ahora, digamos. Contaban ustedes. La doctora Simeone, ¿o te quedó la mano levantada, Andrea? No, sí, iba a hacer una pregunta, digo, porque analizando este soplo, ¿no? Que es llamativo y sobre todo porque nos cuesta adjudicárselo a qué. Mi pregunta es, tiene razón Álvaro, puede ser un shunt, pero digo, también capaz que estamos acostumbrados por lo menos a que los shunts ocultemos sistodiastólico. ¿Esto no podría ser en esta dilatación vascular que tiene a nivel del árbol vascular pulmonar, que refleje algún flujo turbulento por estenosis? No sé, pregunto porque no sabemos bien por qué. ¿Podría ser por eso? No sé qué opinan. Es que nadie te lo va a contestar eso. Ese es Pablo. Ojo que, por yo pregunté lo de la cronología con respecto a la embolización, porque a veces cuando en procedimientos endovasculares, por más que resuelvan algún tema, a veces quedan fístulas post-procedimiento, ¿no? Pasan todo tipo de intervenciones endovasculares, pero creo que mejor en este momento seguir. Una cosa puedo decir. Por supuesto. No, sí, yo pensaría en una fístula también. Recuerdo un caso rarísimo, hace unos años ahí en el hospital, que los ganchos del el cierre quirúrgico de la esternotomía generó una fístula, digamos, pero se ocultaba más adelante que lateralmente. Una fístula en la mamaria entre la vena y la arteria y se ocultaba un soplo. No creo que sea vinculado porque es lateral, ¿verdad? En este caso yo pienso que debe ser una fístula también arteriovenosa, pero vinculada a los procedimientos de embolización asociado a la hipertensión pulmonar que tiene. Me parece que viene más por ahí que por algo cardíaco, me parece, ¿no? Sí, yo también vi uno ahí vinculado a una herida de arma de fuego, pero grafita hace
se desarrolló muchos años después. Vamos a seguir. Sí. Se le realizó un ecocardiograma transtorácico. Paso todas las imágenes y después lo comentamos. Bueno. Sería por ahí. Entonces, bueno, vamos para atrás. Y bueno, no sé si está el médico que lo hizo. ¿Lo querés comentar vos, como ustedes quieran? Lo hizo la doctora Jansen. No sé si se encuentra conectada. Hasta ahora no la había visto. Quien tú digas. No la veo. Sí, porque tenía policlínica, iba a intentar conectarse. Si no, yo voy comentando un poquito lo que veo. Contando tú. Bien, en la primera imagen vemos en el parasternal eje largo ya el ventrículo derecho a nivel del tracto de salida, cómo está aumentado de tamaño y ya comprime el septum interventricular. ¿Ah? En la derecha vemos el parasternal, el eje corto a nivel de los grandes vasos, que nada, ya se ve un aumento en el tamaño del tronco de la arteria pulmonar y de las ramas de la bifurcación, y es una arteria pulmonar que se mete en la imagen del parasternal. Acá lo que vemos es también el eje corto a nivel de medial, con los músculos papilares del ventrículo izquierdo. Se ve, bueno, la compresión del ventrículo derecho al septum, formando la imagen del forma de D o D-shape, que es tanto en diástole como en sístole, lo que habla de un compromiso de una sobrecarga de volumen y una sobrecarga de presión. Ahí, o sea, el ventrículo derecho es enorme. Ahí en la imagen de la derecha vemos, digamos, congelado, es lo que se llama el índice de excentricidad del ventrículo izquierdo, que es la comparación de los diámetros anteroseptal y como es el diámetro mayor, que en realidad, bueno, en unas condiciones normales sabemos que tendría que tender a 1. Acá lo que se le calculó fue un índice de excentricidad de 1,8. Sigamos. Este es el tiempo de aceleración sistólico de la arteria pulmonar, que está disminuido como elemento de hipertensión pulmonar, 81 milisegundos, y lo que se ve es la imagen del notch mesosistólico. No sé si se ve mi mouse, pero... Sí, se ve. Perfecto. Y bueno, acá la ventana apical, digamos que está la primera, que sería intentando hacer la clásica, y hacia la derecha es con enfoque a cavidades derechas. Ahí lo que vemos es que el ventrículo derecho compone el ápex del corazón. O sea, es un ápex formado por el BD. Y que hay una relación de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, o sea, a grosso modo aumentada a favor del ventrículo derecho. En la imagen de abajo vemos la ventana subcostal, que bueno, después están las medidas en el informe, pero que se evidencia la hipertrofia del ventrículo derecho. Y ahí abajo a la derecha
nada, la comparación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, con una aurícula derecha aumentada y la aurícula izquierda normal. Bueno, a ver, no sé si Arturo o Gabriel quieren aportar algo. Sí, no, me parece que él dijo prácticamente todo lo que había que decir. Parece que también además tiene espesor de la pared del ventrículo derecho aumentada. No sé si midieron, Joaquín. Sí, está medio así. ¿Cuánto tenía de espesor? 6 milímetros. Estaba ahí en el límite. Pero es clarísimo que tiene una sobrecarga de cavidades derechas. Parece que es muy evidente, ¿no? No, y la desviación septal permanente es clarísima Sí, también. sí. Bueno, ¿querés leer tiene un informe escrito también? Sí. También se le realizó test de burbujas. En realidad, toda la historia y la clínica apunta como al componente de la trombosis como etiología de la hipertensión pulmonar, pero igualmente es un paciente joven, pareció que ameritaba, y en realidad no se evidenció pasaje hacia las cavidades izquierdas, ni temprano ni tardío. No le veo mucha indicación, pero bueno, sigamos. A las burbujas, digo, al test de burbujas. Sí, sí, sí. Bueno, el informe del eco, que ve un ventrículo izquierdo de dimensiones normales, con grosor de las paredes normales, se ve un aplastamiento del septum interventricular con índice de la función sistólica global conservado, se estimó una FEBI 67%. La curva de llenado del ventrículo izquierdo tenía un patrón de relajación normal, con un Doppler tisular a nivel septal de 0,11, una relación E' de 8, una aurícula izquierda de dimensiones normales, la derecha dilatada de 22 centímetros, la aórtica normal, sin gradientes ni reflujo, la válvula mitral también normal, sin reflujo, las cavidades derechas severamente dilatadas, con un aplastamiento del septum interventricular con sobrecarga de presión y de volumen, con medidas de 50, 46 y 83 de eje largo, con una función sistólica disminuida, con un TAPS estimado en 13, o una onda S de 8 centímetros por segundo. Se le realizó strain del ventrículo derecho, que estaba disminuido, 10,3%, una hipertrofia del BD con 6 milímetros, la válvula tricuspide normal con dilatación de su anillo, con una insuficiencia tricuspidia leve, con una presión sistólica de la pulmonar de 80 milímetros de mercurio, con gradiente BD-AD de 60. Bueno, el tiempo al pico de la arteria pulmonar, ya lo había dicho, de 81 milisegundos con un notch mesosistólico. El pericardio normal, la aorta normal. La vena cava inferior dilatada de 22 milímetros, se estimó la presión de la aurícula derecha en 20. Y bueno, después los índices hemodinámicos con un gasto de 4,6, un índice cardíaco de 2,69, y el volumen sistólico de 34 mililitros por latido minuto. Bueno, seguimos. Bueno, hoy yo había pedido un Doppler de miembros inferiores, Sí. pero antes le damos la palabra al doctor Trujillo Lezama. No, me gustaría que Joaquín explicara por qué le parece que este enfermo tiene sobrecarga de presión, pero también de volumen. O sea, porque yo entiendo, estamos planteando un tromboembolismo, tiene sobrecarga de presión, pero él me dijo que el ventrículo tiene sobrecarga de presión y de volumen. Sin embargo, no tiene insuficiencia tricuspidia y no me dijo si tiene insuficiencia pulmonar. O sea, ¿cuál es la causa de sobrecarga de volumen? Tiene un soplo de insuficiencia tricuspidia, pero acá en el eco no se observó tanto. Pues no sé, le damos la palabra a Joaquín. Y bueno, la sobrecarga de volumen, creo yo que habla como elemento de cronicidad del ventrículo, perdón, de la hipertensión pulmonar. No sé,
Me parece que va por ahí. Es muy clara Joaquín, pero la pregunta es, ¿por qué te parece que tiene sobrecarga de volumen este enfermo? ¿Qué plantearías vos? Porque vos me Y dijiste, bueno, sobrecarga de presión está claro, tiene tapada una pulmonar, nos parece eso. Ahora, sobrecarga de volumen. Vos me dijiste que tenía sobrecarga que tenía sobrecarga de presión y de volumen, ¿no? sí, Yo me preguntaría con ese eco, ¿dónde está la sobrecarga de volumen? Arturo me dice, la insuficiencia tricúspide debe ser severa. Yo también planteo lo mismo. Y lo otro que se me ocurre es que no tenga insuficiencia pulmonar, que son las dos causas que dan sobrecarga de volumen, claro. salvo que el enfermo esté muy descompensado. Entonces, si el enfermo está en una nasarca brutal por sobrecarga, porque se le pasó volumen o porque está muy descompensado, suspendió los diuréticos, lo que sea. Pero si el enfermo está en situación estable, la sobrecarga de volumen tiene alguna explicación por alguna válvula regurgitante, o tiene insuficiencia Pulmonar. tricuspidia o pulmonar, o tiene una sobrecarga de volumen porque tiene una CIA, algo que es sobrecarga de volumen. Digo, Sí. yo me haría esa Tiene pregunta, ya no tiene. porque llama la atención que tenga sobrecarga. Yo creo que la insuficiencia tricuspida debe ser más severa porque se ocultaba, porque un enfermo que tiene presión sistólica de 80 y que tiene ese ventrículo tan dilatado, fíjense que la base, no miré los valores, pero para un valor de 40, 41 o 42, tiene un valor de 50 y pico. El diámetro apical mide 80, está enorme el ventrículo ese. O sea que esto es muy probable, y sobre todo la base está dilatada, que la insuficiencia tricuspida sea más severa, y que eso es una foto en este momento, pero sobrecarga de volumen de este enfermo seguramente tenga más insuficiencia tricuspida de la que estamos viendo en esta foto, y eso podría explicar es la explicación más fácil para la sobrecarga de volumen. Ya. Sí, es muy lógico el planteo de Pedro. Ahora, clínicamente, no me acuerdo, tenía patomegalia, reflujo patoyugular, edema en miembros inferiores. En realidad, edemas perimalleolares, muy poco, y no, ni hepatomegalia, ni reflujo patoyugular. Llama la atención, ¿no? Sí. Llama la Por atención. lo menos en el momento que lo vimos. Bueno, vos sigamos entonces después. ¿Puedo mencionar una cosa? Y adelante. No, fíjense en la imagen que está mostrando, en las dos imágenes de arriba, cómo cuando se empieza a abrir las válvulas auriculoventriculares, el septum se desplaza hacia la izquierda. ¿Vieron? ¿Vieron que el septum se desplaza Sí. en la diástole inicial, el septum se desplaza a la izquierda? Eso habitualmente es vinculado a insuficiencia tricuspida severa. Hay mucha insuficiencia, mucho volumen que va hacia el ventrículo derecho, y eso más que hacia el izquierdo. Y eso desplaza el septum hacia la izquierda, por la cantidad de volumen en diástole. Era eso lo que... Muy buena la imagen, Arturo, es clarísimo lo que decís. Sí. No vi en el informe qué decía del grado. ¿No el informe de vuelta? El grado de insuficiencia estaba descrito como leve. ¿Cómo le está? Capaz que en ese Pero momento... es como dice Pedro, capaz que es una foto del momento. Sí, probablemente. Con una presión pulmonar de 80, Mm. es lógico que sea insuficiencia severa, ¿no? Maciza oculta. Y crónica, ¿no? Sí, Severa y crónica. la ocultación no decía nada si el soplo aumentaba con la inspiración profunda. Sí, aumentaba así. Bueno, todo signo de severidad, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, si realizaría algún otro estudio o examen. Ya hablé, yo pido un Doppler de medios inferiores, hay muchas cosas para hacer, pero sigamos. ¿Qué fue lo que le pidieron ustedes? Bueno, se le realizó test de marcha, 6 minutos, que en realidad el ensuma era que tenía una distancia recorrida disminuida, y desaturada durante la distancia recorrida, recorrió solo 510 metros, que es 68% del predicto. Tuvo una desaturación significativa, con una saturación basal de 97%, pero con una mínima de 88%, un tiempo acumulado en menos de 90% de saturación de 11,2, una frecuencia cardíaca máxima de 136 ciclos por minuto,
y en la escala de Borg de disnea, post ejercicio fue de 7. Se le hizo también un estudio funcional respiratorio con difusión de monóxido de carbono, que bueno, que en realidad lo que evidenció que era una espirometría normal con un poquito descendido de la difusión en grado leve. Sí, sigamos. Bien. Se le hizo una angiotomografía, que pido perdón que la imagen de la izquierda está como pasada al revés, digamos. Va de caudal a cefálico. Y lo que me decías, Ariel, del Doppler de miembros inferiores, tenía realizado y no veía nada. No lo puse en la presentación, pero sí tenía. El Doppler de miembros inferiores, las venas ilíacas, ¿no? Por interposición de gases, no se ven, y ahí es donde están las de más calibre, ¿no? De todas maneras llama la atención. ¿Tenés un informe tomográfico? Sí, ¿para qué? Tengo esto también. Y luego la ventana pulmonar, que también era importante por el antecedente de la tuberculosis y en vistas al pronóstico y tratamiento, de ver que no haya patología pulmonar concomitante. Bueno, se informa un defecto de relleno al nivel de la raíz de la arteria lobar inferior izquierda, con circulación segmentaria que repermeabiliza distalmente con disminución de la opacificación. Se observa una buena opacificación del resto del árbol de la arteria pulmonar, sin evidencia de defecto de relleno a nivel de arteria pulmonar y las ramas segmentarias y subsegmentarias, con un tronco de la arteria pulmonar dilatado, un calibre 32 milímetros, con rectificación del tabique intraventricular. De lo pulmonar se observan 2 nódulos pulmonares sólidos de contornos regulares localizados a nivel del segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, que miden 12-14, con escasas áreas parchadas en densidad de vidrio ilustrado a nivel de ambos lóbulos superiores. No se observan otros nódulos ni alteraciones del parénquima pulmonar, y sin anomalias iliomediastinales y sin derrame pleural ni pericardio. Bueno, llama la atención, ¿no? Yo esperaba ver mucho más. Incluso la dilatación de la arteria pulmonar tampoco es tanto, 32 milímetros. Tampoco es tan, hemos visto casos muchísimo más importantes de la dilatación. Y habla solo lo que ya coincidíamos un poco con la placa, ¿no? La arteria del lado izquierdo, en el segmento anterior, algo que ya sospechamos por la placa, ¿no? ¿Quién quiere comentar algo más de esto, de este aspecto tomográfico? Llamativo hallazgo. Uno esperaría, creo que, un compromiso de la circulación pulmonar mucho más evidente que esto. Pero bueno, la pregunta es si entonces mantenemos el diagnóstico o tendríamos que buscar alguna otra causa coadyuvante sobre la hipertensión pulmonar. Sí. Pedro Trujillo. No, a mí me parece que es un poco escasa la tomografía, es un poco, da pocos datos comparado a lo que habitualmente una tomografía y una angiografía pulmonar puede dar en este caso, pero me parece que el diagnóstico está orientado y venimos bien perfilados, o sea, todo viene orientando para eso. A mí me gustaría en este momento ya empezar a redondear un poco el enfermo, faltan exámenes, pero redondear un poco de qué fue lo que pasó, porque realmente es todo muy extraño, ¿no? Es un muchacho joven, con esa diabetes tan lábil, y yo me hago, digo, estamos en el plano de las hipótesis, ¿no? Pero es un enfermo que tiene pocos factores de riesgo para una enfermedad tromboembólica crónica, no tiene los factores habituales para una enfermedad tromboembólica crónica, no tiene una derivación ventriculoperitoneal, no tiene un intestino inflamatorio crónico, no tiene un estado protrombótico demostrado, o sea, llama la atención. Entonces uno se empieza a hacer una reconstrucción de qué puede haberle pasado a este chiquilín. Entonces uno dice, bueno, por lo que ha bebido, ¿no? Cetoacidosis diabéticas en la adolescencia, internaciones en CTI, catéteres venosos centrales múltiples, infecciones importantes, y bueno, y tromo en la aurícula derecha, ¿no? Que fue ese antecedente que tiene, que es muy relevante. Entonces yo uniría eso con eso. Después, un estado inflamatorio importante que también está demostrado que es, como la tuberculosis, favorece un poco
que este grupo de enfermos haga tromboembolismo crónico, o sea, que no se resuelva bien el trombo y la anticoagulación escasa por el sangrado que tuvo, que me queda mucha duda también a esta altura interpretando de que además ese sangrado no fuera otro tromboembolismo, porque también da hemoptisis. Entonces, pero reconozco que no tengo todos los datos, pero yo iría por ese camino, digamos, pensando que es un hombre que tuvo en un contexto de vías centrales, CTI infectado, un trombo en la aurícula derecha que creció de manera gigante, que además tenía un estado inflamatorio crónico por la tuberculosis, que además no se anticoaguló bien porque tuvo otro episodio de hemoptisis que yo no sé si fue un tromboembolismo o si fue un sangrado, una hemoptisis propia de las brónquicas. Y entonces llego a la conclusión ahora, muchos años después, de que tiene una enfermedad tromboembólica crónica, que tengo una tomografía con escasa descripción todavía, me parece, de las imágenes, y que hay datos más radiológicos que casi que tomográficos. Sí. Que necesita cateterismo derecho y angiografía pulmonar. El TEP, cuando da infarto de pulmón, puede tener hemoptisis, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, Arturo, pasos y después seguimos. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que decía Pedro. Lo que nos ha pasado, me ha pasado a mí en estudios y le ha pasado también a la gente que hace hemodinamia, es si revisaron la tomografía, ¿no? Por un lado, volver a revisar el estudio después que uno recibe el informe y hablar con lo que le hicieron, como que hay una concordancia. Y lo otro que me parece que puede aportar es el centellograma pulmonar, porque yo sigo pensando igual que esto es un tromboembolismo pulmonar crónico, ¿no? Como todo venía, me parece que todo viene por ese lado. El centellograma bastante, sí. Yo lo pido cuando hay dudas si es un tromboembolismo, cuando digo el diagnóstico es claro, realmente pero no me pido. parece que puede haber mucho más compromiso en la circulación distal vinculado a TEP crónico que lo que uno está viendo no sé, de repente la gente de neumología puede opinar, o Pablo, o Andrea, me parece que puede aportar, ¿verdad? Si uno encuentra más extenso el compromiso a nivel del centellograma, capaz que acá la doctora Chao, no sé, está participando. La doctora Chao pone que el centellograma es mejor para diagnóstico de los crónicos. De TEP crónico. Sí. Y aparte parecía que el parénquima pulmonar en la tomografía está bastante conservado, y eso me parece que apoya, ¿no? Que ayuda a discriminar, me da la impresión. Ahí sí, tampoco tiene secuela de tuberculosis, ¿no? Como ya fue comentado, ni en la placa, ni en la tomografía. Andrea Simeone. Sí, no, justamente lo que creo que conversamos y que Cecilia quiere transmitir es, no sé si le interpreto, pero digo, es que en este paciente, además, que como bien decían, tenía antecedentes de una tuberculosis, que bien en ninguno de los estudios imagenológicos se pudo confirmar secuelas muy significativas, quizás el centellograma, más allá de que sella el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar crónico, también nos pone en evidencia lo que serían las áreas bien ventiladas, mal perfundidas, o sea, quizás sea un elemento que aporte, si bien no sería claramente como diagnóstico, porque creo que estamos todos con un diagnóstico vinculado al tromboembolismo crónico desde el inicio, ya por la historia del paciente, el centellograma puede aportar, sellar, confirmarlo y justamente completar la valoración en un paciente con eventual patología respiratoria como tuvo él en su momento. Correcto. Vamos a seguir, por favor, Joaquín. Dale. Ya llevamos 1 hora y nos falta. Se hizo, ya lo vamos cerrando. Se hizo centellograma pulmonar. Pido perdón por las imágenes, son sacadas de la fotocopia. Bueno, que evidenció áreas de hipocaptación del radiotrazador en forma de cuña en el vértice iliar de mediano tamaño, localizadas en los segmentos ápico dorsal y anterior del lóbulo superior, el medial del lóbulo medio y el superior del lóbulo inferior derecho, y en el segmento anterior del lóbulo izquierdo. Se evidencia hipoperfusión en los segmentos superior e inferior de la língula y todos los segmentos del lóbulo inferior.
en suma, resume un patrón centrogeográfico compatible con TEP bilateral, viendo más que la angiotomografía, ¿no? Ujú. Pero está todo orientado en el mismo sentido. Bueno, no sé si la gente de neumología del Hospital Macieli quiere comentar algo, y si no, seguimos. Seguimos, ¿no? Seguimos. Bueno, se realizó el cateterismo derecho, ¿tá? Que bueno, que venció una presión de arteria pulmonar media de 36 milímetros de mercurio, una presión de enclavamiento de 12. Destaco los valores más relevantes. Un gasto cardíaco levemente disminuido y resistencias vasculares pulmonares aumentadas con, con 11 unidades Wood. Sí, Pedro, ¿querés agregar algo? Sí, bueno, no, este cateterismo tiene, tiene importancia para confirmar lo que ya veníamos, pero seguramente un enfermo muy estudiado, con detalle, va a coincidir mucho. Acá los datos importantes para la toma de decisiones después son, básicamente, en primer lugar, confirmar que es una hipertensión pulmonar precapilar y que todo cierre, digamos, ¿no? O sea, que tenga resistencias muy elevadas, como dijiste vos, y la presión enclavada disminuida. El segundo punto importante es cómo está el gasto cardíaco, que no escuché. ¿Cuánto te dio? Disminuido, tiene gasto de 3,8 y el índice 2,18. Eso es un elemento pronóstico también de enorme importancia en un muchacho de 20 y pico, muy joven. Un gasto cardíaco disminuido es un generador de pronóstico importante. Gasto cardíaco bajo, resistencias pulmonares altas, y el valor de corte de las resistencias pulmonares tiene mucho valor para la toma de decisiones en cuanto a quirúrgicas después, ¿no? Ya tenemos que estar pensando en cirugía en este enfermo, en la endarterectomía pulmonar, que es el tratamiento estándar. Pero es muy importante el nivel de corte de la resistencia. La mortalidad por encima y por debajo de 1000 cambia muchísimo. Y también hay que definir el patrón, si esto es sobre todo proximal o si es sobre todo distal. Los tratamientos así, pero son las grandes definiciones que toma el cateterismo. El cateterismo está dirigido a confirmar todo esto que ya sabíamos. Pero además tiene que ser muy bueno para definir elementos de mal pronóstico, como son las presiones elevadas en el lado derecho, el nivel de hipertensión pulmonar, el gasto cardíaco bajo. Y después el nivel de resistencia pulmonares divide las aguas para los tratamientos. Por encima de 1200 DINAS, o sea, estamos hablando de un poco más de 14, 15 unidades Wood, acuérdense que hay que multiplicar por 80, ya el tratamiento quirúrgico tiene una mortalidad mucho más alta. Entonces hay que tener cuidado. Y los tratamientos dependen un poco de ese análisis, o sea que requiere un análisis angiográfico muy, muy avanzado. Además, la tomografía le van a pedir mucho más que esto. Un cirujano cardíaco con experiencia, un cirujano que vaya a hacer esto, va a pedir una tomografía para ver detalles de todo tipo, diferenciar entre lo proximal y lo distal, va a querer una angiografía comparatoria, va a querer las resistencias y va a tomar la decisión en base a su experiencia y la experiencia del centro, y es muy relevante. O sea, los enfermos tienen que ser elegidos para tener una baja mortalidad, si no la mortalidad es altísima. Estamos hablando de una mortalidad promedio en San Diego, centro de referencia, de 5%. O sea, para nosotros es una mortalidad alta, ¿tá? Entonces, estos enfermos no se operan en el Uruguay, se operan en Favaloro. En el Uruguay se derivan a Favaloro. Favaloro tiene un centro de endarterectomía y Argentina tiene algunos otros también. Pero es una decisión muy importante y va a utilizar el cateterismo y la tomografía con mucho detalle para la toma de decisiones. Y hay que estar pensando en eso. Las tres opciones de tratamiento son la cirugía, la angioplastia y el riociguat. La primera, la que cura enfermos, es la cirugía, la que tiene más trayectoria, años de experiencia y con buenos resultados. Pero los enfermos son elegidos. Y la toma de decisión la toma el cirujano, tomando en cuenta muchos aspectos anatómicos y de las resistencias vasculares pulmonares. Hay también alguna cosa con la capacitancia pulmonar, pero es muy importante que estemos por debajo de 1000. Así que yo insistiría, hasta lo que dijiste ahora del cateterismo, esos son los datos que me parecen más importantes, pero faltan geografía, ¿no? Y faltan 2 o 3 cosas a explicar. Explicar el soplo, o sea, tenemos que intentar buscarle una explicación, y falta además demostrar a ver si no hay fístula, o sea, buscar el soplo, a ver si no tiene fístula, buscar por ahí, o sea, que hay que hacer una inyección en la aorta para ver si no hay alguna fístula aortopulmonar, porque tuvo un infarto de pulmón viejo y se revascularizó por ahí, etcétera, y buscar, y además mejorar la imagen angiográfica, que es muy pobre de la tomografía, y hay que reforzarla con angiografía pulmonar clásica, con DCA, con sustracción digital, si se puede.
Pero antes de seguir, entiendo la inyección en la aorta, pero no sería una fístula de aorta, que sería catastrófico. Puede ser de alguna de sus ramas, alguna arteria intercostal o arteria brónquica, ¿no? Porque a la aorta directamente sería una catástrofe y un soplo muy, muy diferente, ¿no? Ahí voy a aclarar algo porque fue preguntado. En Uruguay no se hace este tipo de cirugía, pero hay un convenio intergubernamental con el gobierno argentino ya de hace muchos años, mediante los cuales un paciente seleccionado, como bien explicó Pedro, va a Buenos Aires, opera en la Fundación Favaloro. Uno de los sobrinos de Favaloro, que estuvo acá el año pasado, es especialista en esto. Es un centro de referencia latinoamericano con bastante experiencia en el TEP crónico, están muy especializados en eso, pero los pacientes tienen que ir a Argentina. También ese convenio abarca trasplante de hígado, etc. Tenemos varias cosas con vínculo con Argentina, lo cual se explica por la diferencia poblacional. Es mejor hacer cosas así, la Argentina tiene 45 millones de habitantes, nosotros 3 y poco. Entonces, es un convenio que forma el Fondo Nacional de Recursos, apoya esto y es un convenio que ha funcionado bien en estos términos, ¿no? Y totalmente de acuerdo, que hay que hacer un análisis geográfico, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, para explicar esa fístula, por más que parezca algo más alejado a lo que le está pasando al paciente, pero para resolverlo de forma íntegra, ¿no? Bueno, sigamos. Muy ¿Se hizo bien. corrida oximétrica en este cateterismo derecho? ¿Cómo, perdón? Corrida oximétrica. Sí. Para que tengo los... No los tengo acá en la presentación, pero se hizo. No, No, sí se hizo, Ariel. Por supuesto que se hizo, pensando en esa sobrecarga de volumen, se hizo corrida oximétrica. Acá, la corrida oximétrica, cuando hay una fístula aortopulmonar a través de una de las intercostales, por supuesto, ¿no? O a través de la brónquica. Yo digo aortopulmonar en forma grosera, circulación izquierda, circulación derecha, por supuesto a través de alguna de sus ramas. La corrida oximétrica es compleja porque no vas a captar o sea, esto funciona parecido a, como si encontramos una fístula, parecido a lo que sería un ductus, digamos, de alguna manera. Entonces, hay que ir a una arteria pulmonar tan distal para ver la entrada, el aumento de la saturación, que nunca vas a encontrar el salto oximétrico. Correcto. Pero sí indirectamente puedes encontrar, como encontramos en el ductus, una dilatación de la aurícula izquierda, porque le está llegando mucho volumen a la aurícula izquierda, porque drena parte de la sistémica, drena las arterias pulmonares, y eso va a la circulación venosa a la izquierda, a la aurícula izquierda. ¿Tá? O sea que eso hay que buscarlo. Pero la corrida oximétrica detecta el shunt intracardíaco. El shunt extracardíaco, que en este caso podría ser un shunt extracardíaco, no lo vamos a poder detectar el salto oximétrico. Igual hay que hacerlo de estándar para no comerse una 6B, una 6A, un retorno venoso, todas esas cosas hay que buscarla. Y está hecho y no la tiene. Por un aporte de protocolo. No, creo que para una fístula que está tan alejada, posiblemente del corazón, lo mejor es la valoración angiográfica derecha-izquierda, ¿no? Claro. Sigamos entonces, Joaquín. Muy bien. Bueno, esta es la arteriografía. A ver, ya se ponen todos los videos en simultáneo. Ahí. Bueno, ¿querés comentar algo o comenta Pedro? Como quieran, lo que sí bueno, que es corrígeme Pedro si me equivoco, pero lo ordené como, digamos, la arteria pulmonar derecha, el tronco de la pulmonar y la arteria pulmonar izquierda. Y bueno, lo que destaca ahí en la derecha es como una estenosis marcada. Después tengo una foto que lo congela, pero no sé si se ve, a ver, acá con el mouse lo puedo señalar. Sí. Sí, se ve claramente.
Y en la izquierda parece como que la rama lobar inferior está como también amputada, ¿no? O sea, no hay. Ariel. Sí, adelante. No, primero, ¿cómo hacemos una angiografía? Se hace angiografía derecha e izquierda, y en 2 proyecciones ortogonales, ¿tá? O sea, siempre viendo dos angiografías por cada arteria pulmonar. Se puede hacer con catéter pigtail, intentar rellenar lo más posible, intentar visualizar proximal y distal. La imagen que ustedes ven a la izquierda, por supuesto, es la arteria pulmonar derecha, donde lo que domina es, faltan ramos segmentarios que van al lóbulo medio, y hay una estenosis muy importante del ramo, prácticamente del lóbulo del ramo intermediario, que va a dar al posterior o al anterior o sea, acuérdense que el pulmón derecho está segmentado, y cada rama está orientada por un segmento, digamos. Entonces, el lóbulo superior tiene 3 segmentos, el lóbulo medio tiene 2, y el lóbulo inferior tiene 5, que son anterior, posterior, y ahí está la apical también, que es de Nelson también. Acá está ocluido, parecería por esta imagen, el anterior parece, y tiene una estenosis crítica, y además faltan ramas segmentarias del lóbulo medio. La estenosis esa es muy importante. Y está justo del lado derecho, donde ocultamos un soplo. Cuidado, porque eso podría dar un soplo vascular, como nos da, yo qué sé, una arteria femoral ocluida que le ocultamos. Entonces, ahí tenemos una pista, porque está del lado derecho, está basal. Hay que ver si es dorsal o proximal, para ver si el soplo se oculta más de adelante o de atrás. Eso es importante para intentar entender si ese soplo puede explicarse por eso, que es una teoría. Segundo, la imagen izquierda, al otro lado, la imagen que está a la derecha de ustedes, ve la pulmonar izquierda, donde no hay lóbulo inferior. O sea, a diferencia del pulmón derecho, hay el lóbulo superior da los segmentos apicales, y después está el lóbulo inferior, y después hay las ramas de la língula. Pero básicamente está ocluido toda la parte basal del pulmón izquierdo. No hay circulación, muy escasa circulación. ¿Tá? Lo del medio es otra proyección del lóbulo izquierdo, del pulmón izquierdo. ¿Tá? Y se ve también el sector medial ahí para ver el diámetro, etcétera, pero no es tan importante. Acá me quedaría con las imágenes de las puntas, para que son las más representativas. Entonces primero que tenemos información los signos radiológicos para el tromboembolismo pulmonar fueron descritos en el año 92, hace muchos años, con angiografías clásicas. Y básicamente son las amputaciones, después están lo que se llaman los bolsillos o punch, después están las dilataciones, postestenóticas, los web, bueno, hay una cantidad de signos, 4 o 5 signos clásicos que están descritos. Este enfermo tiene de todo, porque si uno se pone a mirar aparte pequeñas ramas, también tiene estenosis en muchos lados, pero domina esa estenosis de la continuación del ramo intermediario. En la imagen central se hizo una angiografía, una ortografía, que si ustedes ven tardíamente, una ortografía en la aorta descendente, a través de hay una arteria que va y se dirige, acá no se ve, pero que da circulación colateral, va por el diafragma, siguiendo el borde del diafragma, y va y rellena parcialmente el pulmón. Hay una pequeña fístula, digamos, o circulación colateral entre una rama diafragmática y la circulación pulmonar. Está pequeña y se ve tenuemente, habría que hacer una inyección más selectiva. No tiene importancia porque no explica el soplo, es del otro lado y es una rama pequeña, y tiene que ver con la vascularización de ese lóbulo izquierdo no vascularizado por circulación pulmonar. Resumiendo, vos dirías que esta es una trombosis proximal o distal o ambas. Esta es una trombosis de ambas, o sea, tiene un lóbulo grande cerrado a izquierda, un lóbulo mayor, un ramo lobar ocluido, que es el ramo lobar inferior ocluido a izquierda, y además tiene estenosis de ramos segmentarios de la língula. Además del lado derecho tiene estenosis y oclusión de algún ramo de un ramo segmentario apical. O sea, la diferencia entre periférico y central es a nivel subsegmentario. Hasta segmentario se considera proximal. Hasta ahí el cirujano se siente capaz de retirar el material. Que acuérdense que ya es un material fibrótico, es la evolución de un coágulo con una evolución fibrótica en la íntima y hasta la media, digamos. ¿Tá? Es una evolución fibrótica. Y la diferencia está a nivel subsegmentario. A nivel subsegmentario ya el cirujano tiene muchas menos armas para avanzar, y si predomina lo subsegmentario,
bueno, la decisión es de él, pero no opera, básicamente. Cuando predomina lo proximal, como es este caso, o sea, predomina lo proximal, lo cual no quiere decir que no haya enfermedad subsegmentaria asociada, que yo creo que puede haber, porque hay ramos chicos también, pero proximal tiene mucho para sacar. Me parece que tiene mucho para sacar. Es muy evolucionado y las presiones están muy cercanas a 1000, pero están en 800. ¿Tá? Y es un muchacho muy joven. Sí. Bueno, ¿qué se hizo después de esta angiografía? Bueno, este es el informe de la angiografía, que es más o menos lo que ya se dijo. Sigamos. Ahí dice de la ortografía, perdón. Y lo que mencionaba Pedro, de la ortografía. Sí, pero está de la de... Sí, a la izquierda. Que va hacia la izquierda. El soplo de la derecha. Por eso, es la derecha. por Sí, eso sí. la fístula esa no es. Yo pienso que... Sí. Se te puso en mute, Pedro. Ah, no, lo que yo digo es que el soplo, la hipótesis que yo tengo del soplo, que podemos discutirla, es que esa estenosis tan importante de la arteria lobar intermediaria estenótica es la causa del soplo, porque es una estenosis de una arteria enorme donde pasa la mitad del gasto cardíaco y hay una estenosis muy importante de esa arteria. Y está justo donde se oculta. No, Entonces me parece que, como sopla una cortación de aorta. y sí, me parece que es eso. Y no tiene Pues, nada que ver con la colateral que tiene a izquierda de la pequeña colateral diafragmática que tiene a izquierda. perfecto, sí. Muy bien. Y bueno, en cuanto a planteos y el tratamiento, que ya se habló bastante, pero Bueno, ya se habló bastante, ¿verdad? O sea que podemos seguir. podemos seguir. Pedro fue muy claro. Ahora hay una tendencia nueva con respecto a la angioplastia de arterias pulmonares. No sé si quiero expresarse algo de eso. Y bueno, nombraste también el Roux-y-Watt, pero obviamente el gol estándar de esto, sin duda, es la cirugía. Que el cirujano, en paros circulatorios, en una cirugía muy compleja y larga, tiene que ir artesanalmente como decorticando todo eso que se ha ido depositando durante años por el interior de la arteria pulmonar, y como ya he expresado, eso es mucho más fácil a nivel proximal. Hay lugares donde después ya no es imposible meterse, por cuando el diámetro baja mucho, ¿verdad? ¿Qué se hizo en este caso, Joaquín? Que además después tenemos una revisión y todo ya es minuto por mediodía. Bueno, no, en suma que es un paciente con hipertensión arterial pulmonar severa, tipo precapilar, del grupo 4, con un compromiso severo de las cavidades derechas, con un índice cardíaco disminuido, con resistencias pulmonares altas, pero, como decía Pedro, o sea, siendo pasible aún en cuanto al pronóstico, con 11 unidades Wood, con lesiones vasculares pulmonares que son proximales en su predominio, que son las descritas. Se planteó, bueno, mucho apoyo con la parte de psicología médica y el reforzar la parte social y de vínculo con el paciente. El tratamiento médico con furosemide, 40 miligramos día, espironolactona 25. Hay micrófonos abiertos. Seguí nomás. Apixaban, que es 5 miligramos cada 12 horas, dioxina y insulina pira. Y se plantea la tromboendarterectomía quirúrgica en Favaloro, como ya se mencionó, que bueno, no sé si alguien más quiere hablar de esto, pero que todavía no se realizó. Ya el paciente fue valorado por el Fondo Nacional de Recursos. Y bueno, pero la idea es sí tratarlo. No sé si, Gabriela, ¿querés actualizar un poquito la situación de él? A ver, que Gabriela hable y después yo quiero comentar algo. Gabriela, adelante. Sí, ¿me escuchan bien ahora? Sí, la gente se contactó con la Fundación Favaloro, que nos pidió como abrir un compás de espera para ver la adherencia al tratamiento, porque le llamaba la atención ese gap entre los eventos tromboembólicos y el diagnóstico, que fue en realidad cuando lo captamos nosotros. Y quería para compartirles, nosotros tenemos unos 9 pacientes uruguayos que se han hecho tromboembolectomía pulmonar en Favaloro.
que sí es una gran cirugía con una injuria pulmonar de reperfusión, que a veces no se tolera. Tenemos 9 pacientes en total operados, 2 fallecidos, uno con hipertensión pulmonar residual, que es una posibilidad, que en ese caso se tratan con residual, y en los pacientes que yo personalmente he vivido, realmente les cambia la calidad de vida drásticamente, pasan de tener una clase funcional 3 a clase funcional 1, y que si bien quedan anticoagulados, realmente quedan con una calidad de vida notoriamente diferente, con otro pronóstico, ¿no? Eso más. A mí me preocupan 2 cosas de este paciente. Una es, por eso quería preguntar qué resultado tuvieron con el apoyo psicológico, porque obviamente ser diabético tipo 1 desde la niñez es algo, pincharte todos los días, no solo para darte la insulina, sino para ver cómo está la glicemia, es algo tremendo psicológicamente. Y el paciente ha sido muy rebelde, yo lo puedo entender, y eso ese trastorno que causa una enfermedad tremenda como es la diabetes, también hizo que abandonara la heparina bajo peso molecular, para que obviamente pincharse otra vez, 1 o 2 veces por día, quizás una, cuando andaba bien, además de la insulina, además de las glicemias, es algo tremendo. Entonces, hay que ver bien, digo, en Faló también evalúan la adherencia al tratamiento para seleccionar sus casos, los que aceptan para operar. Hay una selección bastante dura, tienen a favor, por supuesto, la edad. Y después, bueno, no está claro por qué está embolizando, y entonces quiere decir que va a seguir embolizando. Obviamente, acá va de la mano pasar de heparina bajo peso molecular a Pixaban, o sea, para una medicación oral. Hay que ver si psicológicamente, digo, va a ser una enorme ventaja, pero hay que ver si toman los remedios todos los días, si el acceso a ellos, si es sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, ¿hay algo más sobre el paciente antes de pasar a la revisión? Me pareció tremendamente importante y muy buena la serie, la aclaración sobre la serie uruguaya que dijo Gabriela recién. Joaquín, tenés la palabra. No, del paciente, bueno, en realidad por ahí, de lo del apoyo y eso, que mismo la Pixaban también se eligió como fármaco para ver el tema de la adherencia, capaz que ayudarlo un poco más que con otra droga, y que bueno, que ya está en la valoración, y que él en realidad se empoderó más de su patología y de su situación de salud. Ha mostrado respuesta y avance en ese sentido. Bueno, me alegro. ¿Tenés algo más o pasamos a la...? No, pasamos a la revisión. Pues 2 minutos para mediodía. Dale. Vemos muy bien. Hay que compartirle la pantalla a Rafael Grassi, que él Sí. la va a contar. Espera que dejo. Sí. Buenas tardes. No sé si ven la pantalla ahí. Vemos muy bien. Bien, mi nombre es Rafael Grassi, soy residente de segundo del Maciel con Joaquín. Y bueno, la idea es hacer una revisión bibliográfica de hipertensión pulmonar, basados en la clínica y en el diagnóstico que se le hizo a este paciente. Un poco de historia, en realidad, la definición de la hipertensión arterial pulmonar ha ido cambiando, siendo en 1961 los expertos definían que la presión arterial del pulmonar media no debería superar los 15 milímetros de mercurio en reposo. Esto cambió en el 1973, en el primer simposio de hipertensión pulmonar, donde el límite superior de la presión de la arteria pulmonar debería ser hasta 25. En 2009 esto cambia y se define una presión arterial pulmonar en reposo de 14 más o menos 3 milímetros de mercurio, y en el último simposio de hipertensión pulmonar, en 2018, en Niza, queda definida como el límite superior normal de 20 milímetros de mercurio. Definen en ese simposio que la presión arterial pulmonar aislada no es suficiente para definir la enfermedad vascular pulmonar, y el cateterismo derecho es mandatorio para realizar el diagnóstico y nos va a permitir diferenciar y discriminar la hipertensión
precapilar de la postcapilar, y así poder clasificarla en los distintos grupos clínicos que se clasifican. La definición hemodinámica, los parámetros hemodinámicos que se evalúan son los que están en esta tabla: la presión arterial pulmonar, la PCP y las resistencias vasculares pulmonares, pudiéndola clasificar, así como hablamos hoy, en la precapilar, la postcapilar, y asimismo clasificarla en distintos grupos clínicos. Estos grupos tienen en cuenta la clínica, ahora después lo voy a explicar un poco. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la hipertensión pulmonar es de 2 a 25 casos por millón de habitantes, con una incidencia de 2 a 5 por millón al año. Esto está infraestimado porque es una patología que está poco diagnosticada y poco tenida en cuenta, con una edad media de diagnóstico en registros americanos de 54 años y europeos de 68 años. En cuanto a la clasificación, esto era un poco lo que hablaba en la tabla previa. Si hablamos de la clasificación clínica de las causas de hipertensión pulmonar, en las guías europeas en el 2015 se clasifica la hipertensión en 5 grupos, y en el simposio de 2018 se mantienen estos 5 grupos. Esta categorización lo que tiene en cuenta es el mecanismo fisiopatológico, la presentación clínica, las características hemodinámicas de los pacientes y la respuesta al tratamiento. Básicamente ahora vamos a dirigir la revisión al grupo 4, que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, dirigida a nuestro paciente. La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica tiene una incidencia de 0,1 a 9% en los primeros 2 años desde la presentación de una embolia pulmonar sintomática. Este amplio margen en realidad se debe a la escasez de síntomas tempranos y a la dificultad para diferenciar la embolia pulmonar aguda de los síntomas crónicos preexistentes. Aunque se desconoce con exactitud la exactitud de la prevalencia y la incidencia anual de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, algunos datos apuntan a que la enfermedad en realidad puede ocurrir en 5 individuos por millón al año. Esta curva que les traje acá en realidad fue un estudio de la incidencia acumulada post-tromboembolismo pulmonar agudo en el 2004, en donde lo que se vio fue que a los 6 meses del episodio agudo, el 1% presentó hipertensión pulmonar tromboembólica crónica a los 6 meses, al año fue del 3,1% y a los 2 años fue de 3,8%, sin diagnosticarse casos después de los 2 años. Y los factores de riesgo que se asociaron al desarrollo de estos pacientes a partir del tromboembolismo agudo al desarrollo de la enfermedad crónica son que fueron pacientes jóvenes con un gran defecto de perfusión y que tenían un TEP agudo idiopático. En cuanto a la definición de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, es un trastorno de la circulación pulmonar debido a la obstrucción y al remodelado de las arterias pulmonares tras 1 o más episodios de tromboembólicos no resueltos. Esta definición es interesante porque nos introduce un poco en lo que es la fisiopatología de la enfermedad, con 2 componentes: uno obstructivo mecánico, con trombos organizados y adheridos a la media de las arterias pulmonares, y otro arteriopático, en realidad de pequeño vaso, en las arterias no obstruidas, en donde se desarrollan lesiones indistinguibles a las halladas en los pacientes que tienen la hipertensión arterial pulmonar idiopática, como proliferación miointimal y aumento de las resistencias vasculares pulmonares. ¿Cuál es el camino del TEP agudo a la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica? En estos pacientes en realidad hay una resolución incompleta de la carga trombótica, independientemente del tratamiento que se haya decidido. Esto lleva a una oclusión del lecho vascular con aumento del estrés en los vasos pulmonares. Esta misma trombosis in situ genera actividad inmunoinflamatoria, llegando a un aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar y a la presión arterial pulmonar. Lo cual, si sigue el camino de la evolución natural de la enfermedad, genera hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y, secundario a eso, la falla del ventrículo derecho. Esto es un estudio que se hizo en realidad, que está descrito el síndrome de post-tromboembólico agudo, en donde este síndrome se basa en la persistencia de la arteria pulmonar y la falla del ventrículo derecho, en gran parte por la incompleta resolución del trombo y por la génesis de ciertos fenómenos moleculares con agentes vasoactivos y proinflamatorios que van a llevar al persistente aumento, al mantenimiento de la falla derecha y de la presión arterial pulmonar, y la no resolución del trombo, que fue un poco lo que dijimos hoy. Y de acuerdo al estado funcional y el desarrollo de los parámetros hemodinámicos de la vasculatura pulmonar, se va a producir la hipertensión crónica del árbol pulmonar. En cuanto a la clínica y a la evaluación inicial de estos pacientes, bueno, los síntomas y los signos son inespecíficos, están ausentes en las etapas tempranas de la enfermedad,
La insuficiencia cardíaca derecha aparece en etapas tardías, la disnea de esfuerzo es el síntoma más frecuente, con los edemas de miembros inferiores. Los signos clínicos muestran un refuerzo del segundo ruido pulmonar con un soplo de insuficiencia tricuspidia, con un R3 presente con cadencia de galope, con falla cardíaca derecha e insuficiencia respiratoria. El electro, un poco lo que discutió Joaquín hoy, sobrecarga de cavidades derechas. En lo que respecta al funcional respiratorio puede ser normal o mostrar un descenso en la capacidad vital, un descenso en la capacidad pulmonar total, descenso en la presión de CO2 y un aumento del gradiente alveolo arterial de oxígeno. Todo esto en realidad lo que expresa es que la alternancia de zonas, el mal manejo de la circulación pulmonar. La placa de tórax también es poco expresiva inicialmente, y en fases avanzadas lo que se ve son agrandamiento de cavidades derechas. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Con 3 pilares fundamentales, con la ecografía, las técnicas de imagen y el cateterismo derecho. Este es el algoritmo de la guía española del 2015. En realidad, lo que evalúe inicialmente... ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Bien, entonces el diagnóstico empieza con la clínica, con el examen físico, y sigue con el ecocardiograma, que es el primer estudio a solicitar, en donde lo que se valora es la velocidad pico de la regurgitación tricuspidia, con toda la valoración de los signos ecográficos de hipertensión pulmonar, con el estudio de los ventrículos, el flujo en la arteria pulmonar, y la cava inferior y la aurícula derecha. Con esto lo que definimos es una probabilidad de hipertensión baja, intermedia o alta, y el síndrome embólica crónica, y los que descartamos, la hipertensión pulmonar trombólica crónica. En cuanto a la gamografía, es un procedimiento de elección para descartar la hipertensión pulmonar trombólica crónica. Si es normal, descartan la enfermedad con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 94%, con un valor predictivo negativo del 98%. Es un estudio que es infrautilizado, en donde tiene hallazgos característicos que son uno más de efectos de relleno de perfusión en cuña, con un patrón normal de ventilación. Y acá en realidad la imagen que muestra es el patrón ventilatorio normal, con las alteraciones que tiene en realidad en la imagen de perfusión. La angiotomografía en realidad es la técnica de elección para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, agudo más que crónico, que era un poco lo que decían los de neumología del Maciel hoy, en donde los hallazgos que podemos tener son el aumento del diámetro de las arterias pulmonares, el estrechamiento de las ramas periféricas, con trombos excéntricos adheridos a las paredes arteriales, con atenuación en mosaico de todo el parénquima pulmonar. Y tiene una sensibilidad para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica mucho menor que el del centellograma de ventilación-perfusión. Estas son algunas imágenes clásicas del diagnóstico de la enfermedad, en donde se ven lo que dijimos, la dilatación de las arterias pulmonares, los trombos en las arterias pulmonares, el afinamiento de los vasos, el patrón en mosaico, y toda la repercusión sobre el ventrículo derecho que tiene esta enfermedad. La angiografía es el gold estándar, es la técnica ideal para determinar el grado de afección y la localización de estas lesiones. Esto es importantísimo por lo que decía Pedro, porque topografía las lesiones y es un parámetro importante a tener en cuenta a la hora de decidir si operar o no a un paciente, en donde algunos hallazgos clásicos son las estenosis arteriales, la dilatación postestenótica, oclusiones en fondo de saco, las bandas y las redes, y la hipoperfusión periférica segmentaria. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar primero es por qué tenemos que diagnosticar esta enfermedad. Y la respuesta a esta pregunta es que en realidad los pacientes tienen un tratamiento, mejoran con este tratamiento. Este es el registro Aspire, en realidad lo que muestra es la sobrevida de los pacientes que se operan versus los que no se operan. Y si se fijan, en realidad la respuesta de la supervivencia a la cirugía es muy buena, manteniendo una sobrevida mucho mejor. El tratamiento entonces en realidad está basado en 3 pilares, uno quirúrgico, uno farmacológico y las técnicas intervencionistas. El quirúrgico en realidad se basa en la tromboendarterectomía pulmonar, que se decide o no en base al análisis de riesgo del paciente, que es todo lo que dijo Pedro hoy. Y los médicos, el equipo interdisciplinario, lo que debe responder es 3 preguntas. Si es adecuada la cirugía para el grado de afección clínica que tiene el paciente, si son las lesiones accesibles o no, y si los riesgos de la cirugía son potencialmente asumibles.
Y el análisis de riesgo está basado en todos estos elementos que tienen en cuenta desde la decisión del paciente, el contexto del paciente, si las lesiones son accesibles o no, las comorbilidades que tiene el paciente, la experiencia del centro, el patrón hemodinámico del paciente con la presión arterial pulmonar y la resistencia vascular pulmonar, y la patología distal que tenga el paciente. De la valoración preoperatoria, desde el punto de vista hemodinámico, los pacientes a quienes se realiza endarterectomía muestran valores preoperatorios de resistencia vascular periférica, pulmonar entre 700 y 1100. Estos valores implican una importante limitación funcional y un mal pronóstico en ausencia del tratamiento quirúrgico. Aquellos pacientes que tienen un menor grado de afección de la resistencia vascular pulmonar tienen que ser manejados de manera individualizada. Esto en realidad es una redundancia, porque todos los pacientes son manejados de una forma individualizada. Y el equipo deberá valorar en qué grado contribuyen al incremento de la presión pulmonar la obstrucción tromboembólica crónica central, potencialmente eliminable con la cirugía, y la enfermedad microvascular distal, teniendo en cuenta siempre también las comorbilidades de los pacientes. Esto es un poco grande en qué se basa el procedimiento, que es un poco lo que hablaron hoy, de lo que se hace en la Fundación Favaloro. Los norteamericanos en realidad clasificaron los tipos de compromiso vascular pulmonar pasible de ser resecable. Pasible en realidad porque vieron que los clasificaron como tipo 4, tenían lesiones muy distales con un elevado índice de mortalidad. Y vieron que las tipo 1 eran lesiones bastante proximales, las tipo 2 eran más que nada predominantemente las arterias lobares, las tipo 3 eran arterias segmentarias, y los tipo 4 eran lesiones proximales y segmentarias, pero fundamentalmente son lesiones distales, que son las que se ven en esta imagen anatomopatológica con el corte. En realidad lo que se ve es un corte de trunco de las terminaciones inferiores, diferente a lo que se muestra en las otras imágenes, que son lesiones distales bien cónicas, que lo que dice esto en realidad es que en el tipo 1, 2 y 3 se extrae todo el trombo hasta la punta más distal del vaso, y esta imagen, con un borde más romo, más cortado abrupto, lo que nos dice es que queda todavía en la vasculatura distal arterial pulmonar una fracción del trombo que no ha sido extraída. En cuanto a si la endarterectomía es exitosa, se aprecia una reducción drástica e inmediata de la resistencia vascular periférica, con una reversión del remodelado ventricular, una mejoría de la FEBI de los dos ventrículos, con mejoría de la calidad de vida del paciente y de la capacidad de ejercicio. Esto es un artículo argentino de la Fundación Favaloro que muestra los primeros 50 pacientes operados y los resultados pre- y post-cirugía, mejorando la presión arterial pulmonar, mejorando la resistencia vascular pulmonar, mejorando el índice cardíaco de los pacientes y el índice de trabajo sistólico del ventrículo derecho. En realidad lo que se vio fue que esto es un registro europeo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y se concluyó que más del 40% de los pacientes no es operado, ya sea porque no acceden a la cirugía, porque quedan en lista de espera, porque no tienen una buena adherencia al tratamiento médico, y lo que se buscó fue una solución para estos pacientes. Entonces entramos en lo que es el tratamiento médico, de que tiene dos pilares importantísimos, que es, desde el momento 1 el paciente tiene que permanecer anticoagulado, que fue un poco todo lo que falló en este paciente. El paciente nunca estuvo anticoagulado. El otro pilar, de la anticoagulación, en realidad lo que dice la guía son los antagonistas de la vitamina K. No hay evidencia actualmente que describa la anticoagulación con los nuevos anticoagulantes orales, o los anticoagulantes directos. En cuanto a los tratamientos específicos, se deja para los casos que no son candidatos a endarterectomía, para pacientes con enfermedades persistentes o recidivantes luego de la endarterectomía, y los tratamientos específicos no deben retrasar la cirugía, ya que no hay evidencia de que el uso de estos medicamentos antes de la endarterectomía mejore los resultados. Hasta ahora solo 4 ensayos clínicos aleatorizados controlados con placebo han valorado la eficacia de los tratamientos farmacológicos. Y el único estudio que fue aprobado y que se definió para estos pacientes es el que estudió el Residuat, que es el único fármaco que está aprobado en esos pacientes que dijimos que eran inoperables o que eran recidivantes, con una recomendación clase 1, siendo los otros fármacos en realidad tenidos en cuenta, pero con menos recomendación, con una clase 2B y fuera de la ficha técnica. También la otra alternativa a la endarterectomía es la angioplastia pulmonar con valor, en donde se la indica a los pacientes malos candidatos por comorbilidades o enfermedad muy distal. Es una técnica por cateterismo con balón, en donde se realizan varias sesiones.
Esto es, en realidad, es el tercer protagonista del tratamiento. Inicialmente un grupo norteamericano en los años 90 y 2000 intentaron hacer la angioplastia a estos pacientes con un gran impacto negativo. La mayoría de los pacientes tuvieron complicaciones, de modo que este trabajo fue publicado en el 2001 y el protocolo fue prohibido. Los japoneses en este estudio revivieron esta técnica utilizando balones más chicos, en 68 pacientes que no eran operables, haciéndolo por sesiones, en 4 sesiones, de a 15 a 15 días, y en cada sesión revascularizaban hasta 3 vasos, utilizando balones más chicos, en sesiones secuenciales y con angioscopías previas. Entonces, en el 2012 revive esta técnica, en donde se vuelve a tener en cuenta, con buenos resultados, con la mejoría de la clase funcional, descenso de las presiones arteriales pulmonares, mejoría de la resistencia y del índice cardíaco. Es así que está la extensión de esta técnica que en el simposio de Niza, en el 2013, en realidad un procedimiento experimental, siendo en el 2018 ya incluido en el algoritmo terapéutico de estos pacientes y tenido en cuenta por los equipos multidisciplinarios. Y bueno, por ahí vamos terminando con la revisión. Bueno, muy bien. No sé si no hay ningún comentario final. Los felicito por, como dije al principio, la prolijidad de la presentación y la revisión también. Es un gusto compartir con los colegas del Maciel, tanto de neumo como de cardiología. Siempre aprendemos mucho en conjunto. Y paciente muy interesante. Algunas cosas no me cierran, como los signos, la ausencia de signos de ingurgitación yugular, o sea, de congestión venosa sistémica, o sea, en hepatomegalia, en reflujo hepatoyugular, etc. Pero bueno, los pacientes son todos diferentes y esto es lo que hace más amigable y adorable esta carrera que hemos elegido. Así que sean todos pacientes diferentes es de lo más atractivo. Les recuerdo, les vuelvo a agradecer, les recuerdo que esto está siendo grabado, que después se mandan los links y si quieren verlo más adelante, con mucho gusto. Bueno, gracias a todos y que tengan una buena jornada hoy. Chao, gracias. Chao, gracias. Hola.